Hola, muy buenas tardes, mis queridos hermanos que nos estáis viendo desde aquí en España. Yo estoy en Valencia, en la ciudad de Valencia, soy de la Iglesia de Valencia Timoneda y hemos organizado este evento con mucho cariño. Llevamos mucho tiempo esperando poder compartir un seminario con ponentes, pues con temas muy interesantes. Veo aquí en el chat que hay muchas personas que nos están siguiendo desde otras partes del mundo, sobre todo Sudamérica. Bienvenidos a nuestro seminario. Espero contar con vosotros durante toda la semana porque vamos a tener unos temas buenísimos lunes, martes, miércoles y jueves a las 8 de la tarde hora española. Así que por favor, mirar el cambio de uso horario para que no os lo perdáis. Pero no pasa nada porque si no podéis asistir, podréis verlos luego en el canal de Valencia Timoneda, que lo colgaré luego tanto en mis redes sociales como en los chats de WhatsApp, ¿vale? Para que podáis ver los vídeos por el canal de YouTube. Bueno, pues voy a dar paso a una persona que para mí es muy especial. Es un amigo mío, porque ya lo considero amigo, y es mi profesor. Tengo el gusto de presentaros a mi amigo y mi profesor, el teólogo Alan Bornapé. Os voy a contar un poquito sobre él por si no lo conocéis. Él es de Chile. No sé el nombre de la ciudad, ya lo dirá él, porque a veces me trabo cuando quiero decir nombres de vuestras ciudades en Sudamérica. Entonces prefiero decir es de Chile y él ahora se explaya un poquito más y él vive allí con su familia. Es el director de la escuela Musart, es instructor del área de teología. Me consta porque yo soy alumna y estoy disfrutando de unos cursos extraordinarios. Tiene más de 15 años de experiencia como profesor en universidades adventistas y se formó también como misionero. También es autor de diversas revistas académicas y también escritor. Hoy os quiero hacer una invitación especial. Voy a colgarlo también en las redes sociales, pero quiero que sepáis que va a haber un conversatorio, y esto es una noticia que se está dando ahora mismo en todas las redes sociales, un conversatorio del 28 de febrero al 2 de marzo que organiza la Escuela Musar con unos ponentes extraordinarios y unos temas increíbles. No voy a explayarme ahora más con esto porque os voy a compartir toda la información. En mi Facebook y en las redes sociales podréis verlo. Hay un formulario para inscribiros. Va a ser un conversatorio de esos días en el que se van a tratar temas que son muy importantes. El título es Ataque al corazón del adventismo, así que os animo a que no os lo perdáis. También él es director de una nueva editorial llamada The Beer. Y creo que, Alan, tenemos hoy una primicia, una exclusiva que vamos a dar aquí sobre unos materiales que traes con la editorial. Si quieres, ¿puedes contarme un poquito eso que viene en camino? Sí, muy buenas tardes, noche para ti, buenas tardes para quienes. Sí, y vamos a hacer un relato del Señor para una nueva editorial que se va a llamar Editorial De Vir. Y en esa editorial vamos a estar haciendo el lanzamiento de dos libros. Uno de ellos es del pastor y doctor Espatria y Roduro, Santuario, un libro muy grande del cual ya vamos a dar más detalles, y otro libro que es de mi autoría, que se titula, ¿no es cierto?, Escríbelas en la tabla de tu corazón, que es una frase tomada de Proverbios 3:3, y como subtítulo trata, ¿no es cierto?, de la teología del santuario y la verdad presente. O sea, es un libro muy especial para mí, porque lo que en pocas palabras trato de hacer es sustanciar, profundizar, avanzar un poco más en la luz que nuestra iglesia ha recibido de parte de Dios para pensar, ¿no es cierto?, en la misión, en el pensamiento bíblico, en la vida cristiana. Así que ahí vamos a, con la ayuda del Señor, como decía esta semana, hacer el lanzamiento oficial. Muy bien. Y entiendo que el canal oficial por donde se va a hacer la venta de ese libro, se va a distribuir, será uno de ellos Amazon, ¿no? Sí, está justamente en estos días subiéndose el material a Amazon, así que y vamos en primera instancia a lanzarlo en forma impresa, pero también muy pronto en el formato Kindle también para que sea más accesible. Muy bien, pues ya sabes que yo soy una
ferviente lectora, que me encanta. Estoy ya así arañando, esperando que ese material salga. En cuanto lo tenga en mis manos, lo compartiré para que lo veáis. Y os animo también a vosotros a adquirirlo, porque son temas muy buenos. El Pastor Ouro y el, bueno, buenísimos los materiales que he podido leer del Alan. Así que no os los perdáis. Hoy hemos traído bastantes primicias. Bueno. Pues no vamos a robarle más tiempo al tema, porque sé que hay muchas personas que tienen cosas que hacer, pero antes de empezar, os digo, el título de hoy se llama Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, pero no podemos empezar si no es con la bendición del Señor. Así que, Alan, por favor, nos diriges en oración. Sí, cómo no. Inclinemos el rostro para orar. Nuestro querido Dios y Padre que habitas en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor, en esta tarde, en esta noche. Queremos darte gracias por el privilegio de compartir tu palabra y especialmente tu verdad presente que emana desde el santuario. Es por eso, Señor, que quisiéramos que tu Espíritu Santo, que inspiró estas verdades, pueda acompañarnos en la exposición del tema, pero también en cada hogar, en cada persona que está escuchando en vivo este tema o que lo escuchará posteriormente, Señor. Pedimos tu bendición y tu compañía, Padre. Quédate con nosotros, Señor, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, Alan, te doy paso ya adelante para que empieces allá con el tema. Muchas gracias, querida Libertad. Le agradezco personalmente a ella, a su esposo, quienes están permitiendo, haciendo posible esta transmisión especial, donde vamos a estar realizando este y tres temáticas más en el mismo horario, desde aquí hasta el día jueves. Y hoy vamos a iniciar esta serie que se titula, ¿no es cierto?, el tema macro, mayor, el santuario y la verdad presente. Y por supuesto, como ustedes ven en pantalla, vamos a tratar lo que nosotros le llamamos la verdad presente en tiempos de oscuridad espiritual. Pero hemos usado una frase que es conocida para ustedes, ¿no? Esto, ¿no es cierto?, está en Apocalipsis, el capítulo 11, el versículo 19, ¿no? Cuando dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y completando el versículo dice que el arca del Señor se veía. Es una de las pocas alusiones en todo el libro de Apocalipsis que explícitamente se refiere al arca del pacto. Y por lo tanto, si se refiere al arca, se refiere al lugar más sagrado del santuario celestial, es decir, el lugar santísimo. Ahora, cuando nosotros iniciamos esta serie con esta primera temática, es importante señalar cómo lo trata de representar esta imagen de un eclipse, ¿no es cierto?, solar, que hoy en día vivimos en tiempos claramente de oscuridad espiritual. Cuando hablamos de oscuridad espiritual es en todos los planos de la sociedad, ya sea en el plano educativo, político, social, como también en lo que es el desorden climático, ya sea que tú creas todas las noticias que recibes, ¿no es cierto?, o no, pero es evidente de que sí hay un trastorno, a lo menos, ¿no es cierto?, del clima y la naturaleza, pero sobre todo en el plano moral y religioso estamos asistiendo a un declive como nunca se había visto. Ustedes solamente recuerden todo lo que está pasando en forma tan rápida, tan acelerada, tan vertiginosa en los Estados Unidos de Norteamérica, con unos cambios que nadie se esperaba y que eso genera un impacto en todo el mundo, donde uno se pregunta, ¿no es cierto?, qué va a suceder durante este presente año. Estamos recién iniciando el año 2025 y ahora nosotros nos confrontamos a nosotros como cristianos a decirnos, pero bueno, ¿qué vamos a hacer entonces como adventistas del séptimo día, como cristianos para proclamar esta verdad en tiempos de oscuridad espiritual, en tiempos donde la mente humana es cada vez más oscurecida por todos estos elementos que estamos mencionando y sobre todo en su base en el entorno espiritual? Así que yo quisiera introducir este tema con una cita famosísima del escritor romano Cicerón en la República, que a mí me agrada mucho porque muestra la importancia que tiene la historia humana, ¿sí? Y con ese hermoso diseño de los pioneros de nuestra iglesia, no podemos olvidarnos de nuestra historia. Y Cicerón dice lo siguiente en esta cita: la historia
es el testigo de los tiempos, la antorcha de la verdad, la vida de la memoria, el maestro de la vida, el mensajero de la antigüedad. Esto para Cicerón es la historia. Es lo mismo que representa para cada uno de nosotros y nuestra biografía. Si nosotros queremos expresar un poquitito, aunque sea quiénes somos nosotros, nosotros tenemos que remitirnos a nuestra biografía, a nuestro relato biográfico, a los acontecimientos que han marcado positiva o negativamente nuestra vida. Esa es la historia. Somos lo que somos hoy gracias a las decisiones que en la historia hemos tomado. Y cuando nosotros entonces hablamos de una verdad presente y hablamos de la iglesia adventista y la herencia profética que ha recibido, nosotros tenemos que ir a la historia. Tenemos que ir a ella para tratar de entender por qué es tan importante esta verdad presente y entonces frente a qué está confrontándose esta verdad y la iglesia en medio de una oscuridad espiritual. Así que veamos un primer acercamiento a lo que nosotros llamamos el surgimiento del adventismo, porque el adventismo va de la mano con esta expresión que llamamos verdad presente, que proviene del santuario. Y nosotros podríamos decir en un primer aspecto que el adventismo surge anunciado por las famosas señales cósmicas que están los textos allí en pantalla. Desde el año 1755, con este cuadro que trata de justamente graficar el terrible terremoto de Lisboa, nosotros vemos que hubieron fechas claves donde hubieron elementos cataclísmicos, diríamos así, ¿no es cierto?, donde la naturaleza, el cosmos fue sacudido, impresionó la mente de los científicos o de los grandes pensadores de la época hasta el día de hoy. Y entonces, ¿esto qué nos anunciaba a nosotros? Claramente nos anuncia, como fue común en el Antiguo Testamento, que Dios muchas veces cuando va a anunciar algo importante, ya sea el inicio de una época o algún acontecimiento que va a, ¿no es cierto?, conmocionar al pueblo de Dios y al mundo, lo hizo a través de señales cósmicas, ¿sí? Solo recuerda tú lo que son las 7 plagas de Egipto, las 10 plagas, perdón, de Egipto. Ahí hubo una intervención directa de Dios para anunciar la liberación del pueblo de Israel. O cuando Josué tuvo que entrar en batalla, ¿no es cierto?, con ciertos pueblos, especialmente, ¿no es cierto?, allí en Gabaón, sucede algo extraordinario con el sol, ¿se acuerdan ustedes? O cuando tú lees en la introducción, el primer versículo del libro de Amós, en el siglo octavo antes de Cristo, cuando él predicaba especialmente al reino de Samaria, al reino del norte, lo primero que comienza diciendo Amós es que esta profecía, esta visión vino en tiempos del gran terremoto. Es decir, estos elementos, y podríamos seguir mencionando más, que decir de cuando el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, entregó su vida en la cruz, hubo un gran temblor de tierra. Esto anuncia que el Creador está mencionando una verdad importante que los seres humanos tenemos que entender. Y entonces las señales cósmicas, como siempre la hemos entendido en el adventismo, anunciaban la intervención del Creador para restaurar sus grandes verdades, digamos, pisoteadas por mucho tiempo, por la época, ¿no es cierto?, durante la época medieval, por el cuerno pequeño o el papado, ¿no es cierto?, este anticristo, como lo representaron incluso los mismos reformadores. Así que las señales cósmicas prepararon el escenario para la irrupción de lo que vendría a ser el movimiento adventista y su mensaje. Además, nosotros podemos ver que a través del estudio profundo de los libros de Daniel y Apocalipsis muestran claramente de que el adventismo, la iglesia adventista del séptimo día, es una iglesia nacida de la profecía. Este diagrama famoso de Charles Fitch en el año 1842 fue uno de los diagramas más famosos que tanto el movimiento milerita y posteriormente el adventismo utilizaría para poder desplegar ante las personas que la profecía se estaba cumpliendo en esos días, en medio del siglo XIX. En otras palabras, los libros de Daniel y Apocalipsis nos mostraron, como nunca, que el Señor Jesucristo, como lo vamos a mencionar en un momento más, estaba
iniciando la última etapa de expiación en favor del corazón humano, de que los libros de Daniel y Apocalipsis eran la revelación de Jesucristo para mostrarnos la última obra de redención en favor de la raza humana. Así que estos libros, que hasta el día de hoy deben definir la identidad del adventismo, le dieron fuerza, impulsaron lo que va a ser, ¿no es cierto?, el adventismo en el siglo XIX. Otro elemento más que tenemos que señalar aquí es el siguiente. Otro elemento más que surge aquí es, me adelanté un poquito aquí, que es lo que tú ves en pantalla en ese hermoso recuadro, ¿no es cierto? En esa hermosa pintura, porque decía yo que se inicia la última obra de Cristo en el santuario celestial y más precisamente en el lugar santísimo, tal como lo graficó muy bien el día de la expiación en el tabernáculo hebreo, en el antiguo Israel. Eso era un tipo, era una sombra de lo que justamente prefiguraba a nuestro Señor Jesucristo en esa obra que después de su ascensión realizaría, como lo señala muy bien el libro de Daniel, especialmente Hebreos y sobre todo Apocalipsis. Por lo tanto, este acontecimiento, que repito, comienza en el año 1844 gracias a la gran profecía de Daniel 8, nos muestra algo importante, como dice este segundo párrafo, que el Señor, a través de Cristo, nuestro sumo sacerdote, iba a purificar el santuario, y escúchenme bien esto, en este doble foco. Purifica el santuario de los pecados que su pueblo aquí en la tierra confiesa y abandona. Porque a veces el santuario, como en algún momento lo vamos a decir en forma más crítica, se estudia como si fuera algo totalmente alejado o distante de la realidad humana acá en la tierra. En otras palabras, enseñamos el santuario sin el poder de la justificación por la fe, sin el poder transformador del corazón de la vida humana, y eso justamente fue progresivamente dándose en la historia del adventismo. Así que nosotros hemos visto que las señales cósmicas, por una parte, el estudio de Daniel y Apocalipsis, por otra, ¿no es cierto?, apuntaban en este tercer elemento a la obra de Cristo, nuestro amado Señor y Salvador, iniciándose, ¿no es cierto?, en el lugar más sagrado del santuario, el lugar santísimo. Además, un cuarto elemento que podemos mencionar, y es aquí, ¿no es cierto?, el tema central de esta serie de 4 temáticas, es que desde el lugar santísimo va a emanar la verdad presente. Nosotros le llamamos verdad presente porque es la verdad de salvación que corresponde a la época que en el cronograma profético, ¿no es cierto?, apunta que debe ser proclamada. En los tiempos de Lutero, la verdad presente fue la justificación por la fe, pero entendida 300 años antes del surgimiento del adventismo para, ¿no es cierto?, llevar a cabo esa reforma protestante, esa transformación de la sociedad en el siglo XVI, debido, ¿no es cierto?, al oscurantismo, a cómo, ¿no es cierto?, el catolicismo, la Iglesia Católica Romana oficial, se había unido con los poderes del Estado para prohibir el estudio y la comprensión de la Biblia, su traducción, como así también utilizar la religión con el sistema de indulgencias para poder enfatizar terribles doctrinas como el infierno, el purgatorio, el tormento eterno, o incluso ganar grandes cantidades de dinero a través de la venta de las indulgencias. Se instaura, ¿no es cierto?, un reinado de terror a través de la así llamada Santa Inquisición. Se utilizan cámaras de torturas terribles, instrumentos para el mal, para todo aquel, ¿no es cierto?, que no esté de acuerdo con los dictámenes de la Iglesia oficial. Y entonces el Señor, desde inicios del siglo XIX, se propone restaurar estas verdades pisoteadas como ya lo había anunciado Daniel 7 y 8 y Apocalipsis 11 en particular, pisoteadas por el poder romano, pero que tenían que ser restauradas a través de un movimiento adventista que esperaba la segunda venida de Cristo, pero de gente sencilla, de gente simple, de muchos de ellos campesinos y letrados, gente que no, ¿no es cierto?, era destacada por sus conocimientos de la época, pero que precisamente por eso recibieron la verdad en una mayor pureza
sin las tradiciones humanas, sin todas esas doctrinas que tuvieron que muchas veces ir abandonando producto de las denominaciones religiosas de donde ellos venían, quebrando con las tradiciones hasta esa época imperantes. Y entonces la verdad presente que está allí frente a nosotros, o llamado así pilares de nuestra fe, constituyeron justamente los cimientos de nuestra comprensión del santuario. El santuario es uno de ellos, tú lo puedes mencionar allí, el santuario, el sábado y la ley de Dios, el mensaje de los tres ángeles y la no o la inmortalidad condicional del alma. Son 5 pilares, algunos lo dividen en 7, a veces llegan a 10, pero básicamente esos 5 son los pilares de nuestra fe o la verdad presente. Los voy a repetir para que te lo memorices. El santuario, el sábado, la ley de Dios, el mensaje de los tres ángeles y la inmortalidad condicional del alma. ¿Sí? En realidad ahí me faltó uno que tendría que ser la segunda venida de Cristo, también es un pilar de nuestra fe, y por supuesto hubieron otros elementos, como por ejemplo la reforma pro salud, que va a ser uno de los elementos básicos para aglutinar estos elementos que estamos viendo acá, pero eso en algún momento lo vamos a estudiar con más detalle, ¿les parece? Así que todos estos elementos están relacionados con el surgimiento, le llamamos, del adventismo. Además, con esta hermosa cubierta, esta portada de un libro que así se llama, de la historia del adventismo, justamente en esta época va a suceder que, ¿no es cierto?, se van a ir desarrollando las grandes doctrinas que van a caracterizar al movimiento adventista. ¿Sí? Perdonen que acá se salió un poquitito la diapositiva. Entonces, acá ya hemos dicho que la iglesia adventista surgió como aquel movimiento que Dios levantó para restaurar las grandes verdades pisoteadas por el papado durante la Edad Media. Ya lo hemos mencionado, pero ¿esto qué implica? Esto favoreció a la iglesia adventista con una luz aumentada de la verdad. Es decir, Dios da más luz, y escúchenme bien porque es muy interesante esto, teológicamente Dios nos da más luz mientras había tanta oscuridad, tiempo, durante esos 1260 años, claramente descritos en la profecía. Y a medida que Dios da más luz a su pueblo, con la asistencia es para asegurarse que el pueblo de Dios pueda cumplir con su misión y pueda reproducirse esta verdad presente en el carácter de sus hijos. Ahí está, ¿no es cierto? Se le proveyó, ahí debería haber dicho, se le proveyó un profeta, porque Dios cada vez que tuvo que realizar acontecimientos grandes, cambios en medio de su pueblo o un llamado al arrepentimiento profundo, levantó un profeta. Y si la última generación de cristianos a través del adventismo iba a tener que proclamar este mensaje condensado, ¿no es cierto?, en los mensajes de los tres ángeles, Dios no iba a abandonar a su pueblo en medio de esta oscuridad espiritual, en medio de esta oscuridad y confusión doctrinal, teológica, que cada vez es más fuerte hoy en día. Y para eso, que la interpretación de las escrituras fueran conducidas o guiadas por un profeta de Dios. Importante este tema del don profético que surge junto con la obra de Cristo en el lugar santísimo. No se olviden de eso, hermanos. Además, debemos decir que el contexto histórico filosófico del adventismo surge en medio de diversas ideologías que hemos puesto allí en pantalla. Ahí surge, ¿no es cierto?, entre muchas otras más, el marxismo, que va a dar lugar a lo que se llama la ideología comunista, una ideología económica política que hasta el día de hoy todavía tiene mucha fuerza, aunque reformulada. Ahí, ¿no es cierto?, en esa época va a surgir el evolucionismo con la obra particularmente de Charles Darwin, aunque él no fue el gestor, pero sí el que le dio el puntapié final para, ¿no es cierto?, mostrar a la humanidad de que el ser humano tenía orígenes diferentes a los de la Biblia y que ustedes conocen la historia. Lamentablemente, eh, prácticamente todo el mundo científico se instaló, ¿no es cierto?, este evolucionismo en todas sus vertientes como el gran paradigma para explicar al ser humano y su entorno. Entonces, en esa época va a aparecer el famoso espiritismo con las hermanas Fox en el año 1848,
y otra cantidad de ideologías como la teosofía, ¿no es cierto?, con Madame Blavatsky, y una cantidad de otras denominaciones religiosas como los testigos de Jehová, el mormonismo, el pentecostalismo, todos estos elementos, incluso el psicoanálisis un poco más tarde para reconfigurar la teoría de la sexualidad, fue un ataque masivo de lo que Dios había querido restaurar o establecer a través de su iglesia, y eso es porque nosotros conocemos desde la cosmovisión del gran conflicto que hay una lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Por lo tanto, así como el movimiento adventista con esta verdad presente, emanada desde el santuario, se levantaba para ser proclamada y vivida, así también Satanás instauró un sinnúmero de ideologías, de filosofías dañinas, perniciosas, destructivas, en todos los planos de la sociedad, para, ¿no es cierto?, desintegrar este mensaje o por lo tanto opacarlo, cubrirlo y que no tuviera su efecto. Ya desde fines del siglo XIX estaba también andando la llamada revolución industrial, donde todo el auge de la tecnología y el cambio completo de lo que es el trabajo hasta el día de hoy cambiaría la forma de pensar del ser humano. Entonces, el movimiento adventista y la verdad presente que Dios le hereda no es algo, un tema entre otros, sino que es algo medular del tema que nosotros estamos abordando esta tarde y que nosotros siempre deberíamos tener presente. Así que la pregunta que podríamos hacernos a esta altura es, ¿hay un eclipse sobre la verdad presente? ¿Está siendo encubierta hoy en día? ¿Está siendo socavada desde fuera? Pero incluso atrevámonos a preguntarnos, incluso desde dentro del adventismo, ¿qué estamos haciendo con esta verdad preciosa que desde el punto de vista histórico tiene todo, ¿no es cierto?, el soporte para que nosotros podamos entender la importancia que debe tener para el día de hoy, para cada uno de nosotros. Entonces, la propuesta que yo tengo para decirles es que esto surge con un problema serio y que hasta el día de hoy nos persigue. Yo diría que uno, no el principal, pero uno de los principales, por supuesto, elementos que han opacado, han cubierto, han ensombrecido lo que es la verdad presente hoy, aún en medio del adventismo, tiene que ver con lo que yo llamo la intelectualización de la teología. Me explico, que desde el momento que incluso se da muy fuertemente ya con la muerte de Ellen White, digamos a principios del siglo XIX, del siglo XX, perdón, que se empiezan a tomar medidas, y especialmente de parte de los líderes de la iglesia, de la administración, para enviar a algunas personas de liderazgo teológico, pastoral o administrativo a realizar sus estudios de formación en universidades externas, que no tienen nada que ver, ¿no es cierto?, con nuestras formas de pensamiento. Esto que podría tener de ciertas ventajas, ¿no es cierto?, instrumentales, técnicas, lo que sucedió al contrario, como lo vamos a ver a continuación, especialmente en el plano de la Biblia, del estudio de la Biblia y la teología, es que justamente empezó a intelectualizar nuestro mensaje, a hacerlo más abstracto, a no hacerlo práctico, concreto, y vamos a dar ejemplos de eso, de cómo tristemente sucedió, y hoy en día yo diría que está sucediendo con muchísima más fuerza. Así que lo que sucede, ¿no es cierto?, es que en este contexto del surgimiento del adventismo, hacemos preguntas, por ejemplo, ¿qué tipo de enseñanzas se promovieron en los grandes centros de estudio cuando, repito, surge el adventismo con toda esa fuerza, ¿no es cierto?, con el acompañamiento profético de Elena de White, el estudio de Daniel y Apocalipsis y la apertura del lugar santísimo? ¿Qué tipo de teología y enseñanza, ¿no es cierto?, deberíamos nosotros tener desde la Biblia? Así que por mucho tiempo, digo acá, la Iglesia luchó contra el uso del método histórico crítico, ¿sí? El gran método estándar que hoy en día tiene muchas formas, pero que básicamente intelectualizó la Biblia. El método histórico crítico, si ustedes mismos investigan, queridos hermanos, fue aquel que empezó a decir que Moisés no había escrito el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, que en realidad los autores bíblicos eran seudónimos por un conjunto de escribas que en realidad ellos eran los que habían escrito y habían, ¿no es cierto?, hecho una evolución de estos textos.
que Juan no había escrito Apocalipsis y que los 4 evangelios pertenecían, por ejemplo, a una fuente original mucho más antigua. Se empezó a desmitologizar, entre comillas, la Biblia, porque hay mucho mito, y en realidad a empezar a decir, por ejemplo, que el Éxodo fue simplemente el resultado de catástrofes naturales pintadas, ¿no es cierto?, folclóricamente por la cultura israelita. Todo este tipo de cosas y más comenzaron a realizarse justamente cuando surge el adventismo y la verdad presente. Se da incluso, me parece a mí, no coincidentemente, el descubrimiento de la lengua egipcia y mesopotámica en ese tiempo, justo en esa época. Es muy interesante eso. Comienzan a surgir una cantidad de manuscritos que nunca se habían visto de la Biblia, que van a comenzar a poner en duda el texto recibido que utilizaron profusamente, por ejemplo, los reformadores protestantes. Y todo esto va a suceder porque a veces uno peca de ingenuo pensando de que a la Biblia no le iba a pasar nada, que la Biblia iba a quedar así intacta, pero repito, producto de este contexto histórico, de esta lucha, del conflicto de los siglos, hay ataques contra la Biblia, su interpretación y comprensión, y eso especialmente se dio en las universidades caídas. Voy a explicar esa expresión de por qué caen en sus formas de estudio de teología estas universidades en su conjunto. Entonces, cómo se produjo el eclipse sobre las verdades distintivas de la fe adventista? ¿Cómo? Y esto es muy importante. No fue por un reemplazo abierto ni confrontacional, no fue brusco, sino que por una progresiva y sutil introducción de ideas provenientes de las ideologías del mundo teológico y universitario, donde los líderes adventistas se comenzaron a formar profesionalmente. Siempre es así, va sutilmente, poco a poco. Miren, hay un ejemplo histórico que es muy importante al respecto y que tiene que ver con lo que sucedió en los primeros 3 y 4 siglos después de Cristo. En la época del cristianismo, cuando nace como iglesia cristiana los primeros 100 años, representados tan bellamente por la iglesia de Éfeso, en la primera iglesia de Apocalipsis, pero tú vas avanzando, ¿no es cierto? Y progresivamente, en forma muy sutil, muy astuta, el cristianismo en su pureza empieza a entremezclarse con el paganismo. Y personajes tan sombríos como Constantino el Grande va, por ejemplo, a tomar las medidas de tomar todas las estatuas de dioses paganos y como ve que el cristianismo está surgiendo, está, digamos, expandiéndose de una manera vertiginosa, entonces él va a bautizar literalmente estos dioses y sus estatuas con los nombres de los 12 apóstoles. Entonces, él comienza a hacer todo este programa, esta operación, y lo mismo va a hacer con los templos paganos que hasta el día de hoy es reconocido por Roma, tienen, ¿no es cierto?, o representan a famosas iglesias cristianas. Todo esto y muchas cosas más comenzaron a introducirse dentro del cristianismo y lo mismo siempre ha hecho Satanás a lo largo de la historia, con la idolatría, con el espiritismo, con las doctrinas de la época incluso de Cristo nuestro Señor, y entonces en el tiempo del fin haría lo mismo. Algunos le llaman a esto también, está muy conectado con la apostasía omega, ¿sí? Vamos a ver un poquito de eso también. Así que, ¿qué metodología se hace, por ejemplo? ¿A qué se recurre? Se recurre a libros, digo acá, y fuentes bibliográficas ajenas y contrarias a nuestro mensaje. Es muy común hoy en día, a pesar de que uno lo pueda realizar con cierto criterio y cuidado, que en vez de utilizar fuentes, ¿no es cierto?, inspiradas, que son propias, que son nuestras, se recurre como método estándar a libros y materiales de teólogos que no tienen nada que ver con nuestro mensaje y que al contrario destruyen las verdades bíblicas. Además, si se respeta, digo acá en el tercer párrafo, o aún estudiar a la verdad presente, muchas veces cuando se hace esto, se hace de manera abstracta o teórica, ¿no? De acuerdo con los estándares intelectuales contemporáneos o según las tendencias culturales actuales. Eso se está haciendo hoy en día y vamos a dar ejemplos de eso. Así que todo esto afecta a la forma en que enseñamos la verdad. ¿Por qué? Porque no tiene, acá está marcado en negrita, no tiene un efecto transformador y pleno.
porque a menudo se entrega como un conjunto de ideas ajenas al estilo de vida. Así que vamos a ver esta cita extraordinaria del pastor Gerhard Damstig, que fue por muchos años profesor de historia eclesiástica en la Universidad de Andrews, muy conservador, y él dice en este texto lo siguiente, muy tremendo, una especie de síntesis de lo que yo estaba tratando de decir en esta segunda parte de esta presentación. Él dice, no debemos nunca olvidar lo siguiente, si como adventistas o adventista creemos que los mensajes del primer y segundo ángel de Apocalipsis 14 ya comenzaron a mediados del siglo XIX, comenzaron a predicarse, esto quiere decir, dice el doctor Damstig, que el mundo intelectual y teológico de las universidades seculares es parte de un sistema caído, la caída de Babilonia. Interesante, y tiene mucha lógica, mucho sentido. Déjenme explicarlo de otra manera. Si el protestantismo comienza a entrar en una apostasía, como ustedes muy bien conocen, y que va a tener un rol fundamental según Apocalipsis 13, cuando se comienzan a proclamar los mensajes de los tres ángeles, desde el año 1844, incluso antes, ya desde el 42, el protestantismo, lo sabemos bien, hace un rechazo fuerte de estos mensajes y queda imposibilitado para poder proclamar y terminar la obra de Cristo y de su predicación en el mundo entero. Así que se produce una separación y entonces esto comienza a cumplirse donde, como proclama el mensaje del segundo ángel, las universidades y centros de estudio teológico son parte ahora de un sistema caído y que está cayendo y que caerá completamente según Apocalipsis 17 y 18. ¿Por qué tener que recurrir con tanta fuerza a estas fuentes de estudio o centros de influencia, centros de investigación intelectual, si son parte de un sistema caído? ¿Por qué no ir a las fuentes que Dios nos ha dejado, que es la Biblia y el espíritu de profecía? Entonces, podemos afirmar lo siguiente. ¿Qué ejemplos tenemos en la teología adventista? Discúlpeme que se me va a descargar el computador, pero quiero que voy a enchufar el computador, se me había olvidado. Vamos a ver ejemplos en la teología adventista a continuación, concretos de lo que está sucediendo hoy, y ustedes vean la imagen que he colocado de una persona cerca de un acantilado. El estado actual de lo que está sucediendo en nuestra iglesia y vamos a verlo a continuación. Miren, vamos a dar ejemplos de lo que está sucediendo en la teología adventista hoy. Primero, ya lo hemos adelantado, sucede que cuando nosotros estudiamos el santuario, se hace de una manera, ¿no es cierto?, abstracta. Número uno, dice acá, el santuario y su dimensión ética, que les adelanto, ese es el tercer tema que vamos a abordar el día miércoles, no se lo pueden perder. El santuario y su dimensión ética significa la santificación. Tiene que ver con la conducta humana. Y algunos incluso llegan a decir estas cosas que son tan contradictorias que no tienes que fijarte solo en tu conducta externa. Algunos enseñan que la justificación y santificación son solo actos, pero eso es una contradicción en los términos bíblicos, porque tu conducta o tus palabras en la Biblia siempre es reflejo de lo que está en tu interior. Nunca es diferente, tú no puedes separar esas dimensiones. La única vez que se separan en la Biblia es cuando Cristo ataca o más que atacar, denuncia al liderazgo judío de su época. Y a eso se le llaman hipócritas. Un hipócrita es aquel que se mimetiza o que, ¿no es cierto?, se muestra de una manera, pero que en el fondo de su corazón es otra. Ese es un hipócrita, ¿no? Es un actor. Pero a diferencia de esa situación, en la Biblia, repito, siempre los actos son una luz clara de lo que es el pensamiento del ser humano. Y por lo tanto el santuario, prominentemente en toda la Biblia, lo que quiere es transformar la vida del ser humano y de su pueblo, a través particularmente de su sagrada ley. Porque la ley que estaba, recuerden ustedes, ¿dónde? Estaba en el lugar santísimo. No fue una idea de Moisés ni del adventismo darle tanta prominencia a la ley. Dios la coloca allí primero para mostrarnos y no olvidarnos de que Él es el soberano de todo el universo
y que esa es su constitución, vamos a decirlo así, ese es el fundamento de su gobierno. Pero así también la sagrada ley de Dios, expresada en los 10 mandamientos, son la base moral y ética de todo el pueblo de Dios a lo largo de las épocas. Entonces, cuando nosotros perdemos de vista esto y empezamos a enseñar el santuario como un conjunto de verdades incluso preciosas, sublimes, pero que no tienen ningún efecto transformador en la vida de las personas, entonces podemos ver, por ejemplo, de que, como yo decía, quizás estamos enseñando el santuario en forma muy intelectual. Estamos fascinados con el hebreo, con el griego y con una cantidad de cosas preciosas de la Biblia, pero sin, ¿no es cierto?, mostrar su aplicabilidad en la vida práctica. En la vida práctica, que era ese el propósito principal del santuario, la transformación del carácter. Y esto nos lleva a un segundo punto. Unido a lo anterior, número 2, la justificación por la fe. Hoy en día solo se hace énfasis en la justicia imputada y no impartida. ¿Han escuchado este tipo de cosas desde el púlpito? Hay gente que solo enfatiza una parte de la historia en desmedro de la segunda parte, que es tan importante como la primera. Nosotros, ¿no es cierto?, somos justificados por la fe primero a través del perdón. Somos perdonados si en nuestro corazón verdaderamente nos arrepentimos, abandonamos ese mal, porque es el verdadero arrepentimiento bíblico, ustedes lo saben. ¿De qué sirve arrepentirse para continuar haciendo de lo cual me he arrepentido? El verdadero arrepentimiento es dolor por el pecado, para entonces darme cuenta que me hace daño, que hace daño a los que están a mi alrededor, que me aleja de Dios, y entonces decido con el poder de Cristo abandonarlo. No lo hago más, ¿no es cierto? Y entonces en ese proceso hay una justificación impartida, una justicia de Cristo que Dios me da y que me hace cada día más santo, ¿sí? Entonces, estos elementos hoy en día de parte de la teología no se enfatizan, solo se está enfatizando, como lo hacía Lutero, pero recuerden que era una verdad presente para su época, la justificación en el sentido imputado. Y entonces podemos seguir pecando. Interiormente yo soy de una manera y no voy a cambiar nunca, y me va a llevar esto al punto 3. Por lo tanto, la ley de Dios no se puede guardar. ¿Han escuchado esto también? Que la ley de Dios no se puede guardar, y yo no me voy a cansar de decirle lo siguiente, queridas hermanas, hermanos. Si la ley de Dios no se puede guardar, entonces Dios es un mentiroso. O se equivocó o se le pasó esto que no se dio cuenta. Porque recuerden ustedes, ¿cómo es retratado el remanente en el libro de Apocalipsis? Como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús y el testimonio de Jesucristo. Son gente que guarda. Y Santiago nos recuerda de que aquel que se hace transgresor en uno de los mandamientos se hace transgresor en todos. Pero por implicancia, nosotros no podemos decir yo guardo 7, 6 o 5 mandamientos. Lo que Dios quiere hacer es que guardemos todos los mandamientos. Pero una cosa más, déjenme decirle. ¿Cómo Dios podría dar una ley y darnos la ley y enfatizarla incluso desde el punto de vista del santuario en el lugar santísimo para no guardarla? Es una contradicción. Dios no puede dar una ley que recuerda carácter. ¿No lo enseñamos así entre los adventistas? La ley de Dios es el reflejo, el trasunto de su carácter. Y yo creo que tú y yo queremos ser como Jesús. Amamos a Jesús, queremos reflejar su carácter, y esa ecuación significa que debemos guardar sus mandamientos, que son en la primera tabla de su ley un amor completo y total hacia Dios, y en la segunda tabla de la ley un amor completo y total hacia nuestro prójimo. Eso es. El amor verdadero se expresa en la obediencia. Por lo tanto, proclamar desde el púlpito hoy en día o desde los círculos de la teología que es una labor imposible guardar la ley de Dios, exclusiva y totalmente por el esfuerzo humano, sí, es correcto. Pero recuerden que Dios nos ha capacitado por la obra de su Espíritu y por la obra de Cristo en el lugar santísimo de que sí se puede guardar la ley, y que es el deseo, el anhelo que Dios siempre ha querido. Número 4, entonces, lo único, ustedes saben la frase de Elena de White, lo único que llevaremos al cielo es el carácter. ¿En serio digo yo? ¿Por qué? Porque todos los elementos que hemos dicho hasta acá
parecieran implicar, según la forma de enseñar la teología hoy en día, que entonces el carácter en estricto rigor no puede cambiar. Esto enseñaba, por ejemplo, un personaje tan sombrío como Agustín de Hipona, en el siglo IV después de Cristo. Base, cimiento filosófico, teológico de todo el catolicismo hasta el día de hoy. Si ustedes leen una lectura no muy recomendable, las famosas Confesiones de San Agustín, le llaman San Agustín porque el catolicismo lo beatificó, lo hizo santo, y él expresa en forma vehemente y muy clara sus tremendas luchas que tenía, por ejemplo, en el plano sexual, y él se rinde ante eso, ante sus pasiones, finalmente justificándose a sí mismo de que él no podía cambiar. Entonces, cuando nosotros escuchamos eso, ese tipo de discurso hoy en día, incluso entre nosotros los adventistas, lo que estamos haciendo es querer justificar nuestros pecados o nuestros malos hábitos, disminuyendo o socavando el poder que Dios realmente tiene de transformar el corazón humano. El carácter debe transformarse y cambiar antes de que se cierre la gracia. Ya vamos a hablar de eso también más adelante. Pero hoy en día tenemos serios problemas con nuestra teología, producto de la enseñanza, la forma en que enseñamos el santuario y todos sus elementos conjuntos. Así que en punto 5, miren lo que colocamos acá como resultado de todo esto. El carácter solo será transformado en ocasión de la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Eso se está enseñando hoy en día. Recuerden que estamos dando malos ejemplos o ejemplos críticos de cómo se enseñan estas cosas hoy. El carácter, dice acá, solo será transformado en ocasión de la segunda venida de Cristo. ¿Han escuchado eso también? Y esto se pasa por alto, dice ahí entre paréntesis, pasándose por alto el cierre de la gracia y del santuario. ¿Sí? Léanse, por favor, hermanos, El tiempo de angustia, ese capítulo extraordinario del libro de Elena de White, El conflicto de los siglos. ¿Por qué enseñamos que hay un tiempo de gracia y después vendrá un tiempo de angustia, de prueba? ¿No tiene sentido de que si hay gracia ahora, esa se va a terminar en algún momento? Entonces, todo esto nos debe llevar a una profunda introspección de cómo está nuestra vida y nuestro carácter hoy, de cómo está nuestra familia, cómo está nuestra iglesia, de poder orar por nuestros líderes, que muchas veces tienen diversos problemas que enfrentar, aún orar por nuestros teólogos, porque acá, ojo, lo que yo estoy diciendo es no atacar a gente, ni dar nombres, ni nada de eso. Lo que nosotros estamos haciendo es siendo honestos en mostrar de que lamentablemente estamos viviendo en tiempos de una oscuridad espiritual de la cual el adventismo no es ajena. Estamos experimentando como estudiosos de la palabra, como teólogos, porque hablo acá desde mi recinto, una cantidad de elementos extraños, fuego extraño que ha estado entrando dentro de nuestro mensaje, y eso hace que se pierda poder en el mensaje que tenemos que darle al mundo, porque no tiene un poder efectivo, transformador, que pueda, ¿no es cierto?, tocar el hogar de las familias. Número 6. Miren a lo que nos lleva esto. La alimentación, en el punto 6, la alimentación y el estilo de vida en general no tiene nada que ver con la santificación. ¿Han escuchado eso también? No, eso es un asunto del menú. Es algo en la cual no te tienes que meter, por favor. Es un asunto parecido a la música, ¿no? Es un asunto de opinión, de gusto personal. ¿Cuántas veces escuchamos esta argumentación contradictoria? Y resulta que eso me suena a mí a un dualismo antropológico. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros decimos que no creemos en que existe cuerpo y alma. ¿Han escuchado eso? Hasta en el curso famoso de Fe de Jesús, cuando estamos adoctrinando a una persona recién conocedora de la iglesia y de la Biblia, le enseñamos de que no creemos en una cosa así, porque el alma, como aparece la palabra en la Biblia, se refiere a ser completo. No tenemos un espíritu que está cohabitando dentro con nosotros, con nuestra carne, y que cuando la persona muere, el espíritu se va a alguna parte o se queda penando, ¿no es cierto?, en un lugar. No. Nosotros creemos que cuando los hijos de Dios mueren en la esperanza de Cristo, van a ser resucitados en el día final. Esa es nuestra creencia. No nos vamos a ninguna otra parte, ¿no es cierto?, después de la muerte. Pero ahí decimos nosotros que creemos en eso. Pero cuando vamos al tema del estilo de vida, ahí sí somos dualistas, porque argumentamos parecido a lo que atacamos, ¿no? No, pero decimos el cuerpo es algo que no tiene importancia, lo que importa es el espíritu.
Lo que importa es la espiritualidad, la religión, que yo lea la Biblia, a pesar, disculpen que sea tan fuerte con lo que voy a decir, pero lo he escuchado muchas veces. No, yo no como cerdo, no como el chancho, cerdo, puerco, pero a veces uno come como cerdo, ¿no? Se alimenta de una manera tan negativa que al final no se ve ninguna distinción, da lo mismo si no come, ¿no es cierto?, cerdo en este sentido. Entonces, al contrario, si usted lee ese capítulo, solo uno que le estoy recomendando, anótenlo, la hermana White en el libro La Temperancia, en ese primer capítulo tremendo, muy bueno, ella le llama a este tema la filosofía de la intemperancia. Y ahí establece claramente en varios capítulos que hay una estricta relación entre el estilo de vida y la alimentación y la santificación. Están directamente relacionadas. Ojo, esto no quiere decir que mientras mejor coma voy a ser más santo. No es una ecuación, digamos, fija, sino que aporta el estilo de vida, ¿no es cierto? Colabora a que mi mente y por lo tanto mi espiritualidad estén más saludables. ¿Se entiende el punto? Si no me cree con respecto a este tema y quiere ser más bíblico, vaya a Levítico 11, que son las leyes, ¿no es cierto?, de alimentación en la Biblia y que el judaísmo hasta el día sigue, el judaísmo más ortodoxo. Y pregúntese esto, ¿por qué después de una larga clasificación de animales, cuadrúpedos y aves, el texto termina en el 44 y 45 diciendo, por lo tanto, el Señor dice eso, sed santos como yo soy santo? Y que en la primera epístola de Pedro lo replica y dice que tenemos que ser santos, citando Levítico 11, en toda nuestra manera de vivir. ¿Qué tiene que ver toda esa clasificación, esa taxonomía de animales y de lo que podemos comer y no con la santidad? Lo dejo ahí para que usted lo estudie y para que vea que la Biblia misma, desde sus orígenes, establece un vínculo no dualista, sino totalitario, entre lo que comemos y entre la santidad. Por último, número 7, esto decanta finalmente en algo muy triste. No se está predicando hoy en día con el énfasis apropiado del tiempo del fin, nuestro mensaje de la verdad presente. No hay inminencia del tiempo en que vivimos. Esto es muy lamentable. Esto no quiere, ojo, decir que tenemos que andar alarmando a la gente y que hoy día supe que estornudó más fuerte Donald Trump y entonces hubo un terremoto en Corea. Estoy exagerando, ¿no? Pero hay hermanas, hermanos que a veces rayan en una exageración y en una, digamos, alarmismo, y eso no tiene usted que seguir ese tipo de cosas, porque la palabra profética más segura es la Biblia. Básese en la Biblia y en el espíritu de profecía, que son una verdadera ruta, un mapa donde usted puede situarse claramente en la historia hoy. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que la inminencia de los acontecimientos actuales y de la segunda venida de Cristo siempre debe estar presente. Y cuando nosotros nos paramos sobre el púlpito o les hablamos a las personas para darle una explicación de por qué la educación de nuestros hijos está como está, por qué hay tanta peligrosidad, tantos crímenes en las grandes ciudades, por qué el clima está como está, ¿por qué nadie cree en el liderazgo de los políticos, ¿no es cierto?, en todos los países o de la religión? ¿Por qué? Y justamente la Biblia, en textos como segunda de Timoteo capítulo 3, nos dice que en los tiempos finales, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos, que los niños llenos de, ¿no es cierto?, tecnología, cada vez están más separados y alienados de sus padres. Chicos, ¿no es cierto? Como lo menciona la Biblia, dice que son arrogantes, desobedientes a sus padres. A ver, gente que no va a tener, ¿no es cierto?, un afecto natural por las cosas, etcétera. La Biblia es muy claro en estas cosas y ya lo había presagiado, lo había predicho, pero repito de nuevo, hoy en día, gran parte de la teología adventista lamentablemente está cayendo en estas cosas, ¿sí? Y lo que Dios quiere es que volvamos a la verdad presente, tal cual como está allí. Ahora, esto que yo estoy mencionando no es algo nuevo. Hay otros, entre ellos Fernando Canales, él dedica un libro entero a esto. Imagínense el título que le ha colocado, Adventismo secular, cómo entender la relación entre estilo de vida y salvación. Y yo a la mano derecha tuya puse los textos más técnicos que él escribió, dos textos
Y él acuñó también este término, el eclipse, dice en inglés allí, el eclipse de la escritura y la protestantización de la mente adventista. Imagínense, un término complejo, como buen teólogo que es el doctor Canales, pero él y otros más se han dado cuenta de que desde hace un buen tiempo el adventismo ha ido perdiendo su fuerza, ha ido no siendo, abandonando, vamos a decir así, la plenitud de la verdad presente. Yo no creo que la haya abandonado completamente, eso yo no lo creo. Pero lo que estoy queriendo decir es que no estamos predicando en plenitud, en su fuerza completa, total, estas verdades preciosas que el Señor Jesucristo incansablemente trabaja desde el lugar santísimo y nos ha entregado como movimiento adventista. Eso es el punto. Y por eso que cada vez que hay más oscuridad espiritual, nosotros deberíamos estar más encendidos con el fuego del Espíritu, trabajando por el Señor, proclamando esta verdad presente y nuestros ojos puestos en Cristo en el lugar santísimo. Miren, yo traje algunas citas para ya ir acercándome a la conclusión de este tema, y miren esta cita inspirada que dice lo siguiente. Dice acá, en una visión nocturna se me mostró claramente, Elena White está hablando, que esas opiniones defendidas por algunos en este tiempo, eh, se habla de estas falsedades, pero dice el texto ahora, pero el Señor ha levantado la cortina y me ha mostrado el resultado que se produciría, ¿no? Y ahora dice en rojo las teorías espiritualistas acerca de la personalidad de Dios. Han escuchado de temas antitrinitarios y todo eso, que algunas discusiones son muy interesantes, podemos ir rescatando otras cosas igual en la discusión, pero en el fondo Satanás logra, ¿no es cierto?, mantenernos distraídos mientras mucha gente se está perdiendo. ¿Me entienden? Ese es el punto. Satanás no solo mete sus falsas doctrinas e ideologías, sino que él también, una de las estrategias que más le da resultado con los adventistas es mantenernos peleando entre nosotros, mientras nos deberíamos unir más bien para poder dar el mensaje de salvación en este tiempo. Entonces, ahí en rojo dice las teorías espiritualistas acerca de la personalidad de Dios, ¿sí? Seguidas hasta sus conclusiones lógicas, destruyen todo el sistema cristiano. Miren lo que dice esta cita. Déjenme darle un ejemplo, déjenme darle un ejemplo concreto, ¿no? Hoy en día se adora a través de lo que los teólogos le llaman el fenómeno de la iglesia emergente, ¿sí? La iglesia emergente es un movimiento que no tiene casi forma, que comenzó ya diría a finales de los años 70 y 80, y donde lamentablemente lo que se enfatiza allí no solo son ya las emociones en la expresión de la adoración, por ejemplo en el culto, sino que se introducen distintos principios antagonistas del cristianismo, como por ejemplo música secular dentro de nuestra adoración. Pero va más allá que eso. La formalidad en el vestir, el decoro, ¿no es cierto? La simplicidad, la modestia, eso está pasado de moda. Ahora ya nadie tiene que usar corbata ni esas cosas de la prehistoria, ¿no? Y mucho menos daré tanto énfasis en el estudio de la Biblia, sino que es más importante cantar, alabar a Dios y expresar, incluso si es necesario a través del llanto y la emoción, en largos cultos, lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. ¿Se ha enfrentado usted o ha sido parte de este tipo de cultos donde las luces de color morado o fucsia, más también si fuera necesario un lindo incienso o algún ambiente perfumado, es el coro, es el centro de nuestra adoración? Bueno, en esta teología, porque siempre cuando adoramos hay una teología de fondo, escondida allí, que no quiere levantar su cabeza, esto proviene no del movimiento adventista ni sus formas de adoración. Esto viene de manera externa al adventismo y, como yo les dije, ¿no es cierto?, se ha introducido en nuestro sistema de adoración y de teología, y por lo tanto, si miren la consecuencia, si abandonamos la verdad presente, no enfatizamos las grandes y preciosas verdades del lugar santísimo, entonces, ¿qué viene? Viene como le pasó a Pablo con los Gálatas, viene otro evangelio. ¿Se acuerdan cuando Pablo le dice, yo estoy sorprendido en la iglesia de Galacia de que yo vengo acá a visitarles y de que ustedes ahora están siguiendo otro evangelio? Las cartas de Juan, primera y segunda y tercera Juan, Juan estaba también estupefacto frente a las ideas, ¿no siento?, marcionistas,
espiritistas que se habían metido dentro de la iglesia cristiana y las trata de combatir. El arrianismo, de que Cristo, ¿no es cierto?, era un ser menor, etcétera, cosas que hasta el día de hoy todavía perviven dentro del cristianismo. Todas estas, dice hermana Juan, teorías espiritualistas, donde a través de la adoración estoy adorando un Dios que tiene que estar a mi servicio, a un Dios menor, a un Dios que tiene que responder siempre a la sanación o a los pedidos que yo le haga por dinero, porque si no responde quiere decir que es una iglesia vacía, donde el don de lenguas o las manifestaciones espirituales no están presentes. Todas estas ideas se están introduciendo cada vez más, especialmente en las iglesias donde el secularismo es más fuerte, diríamos en Europa y en Estados Unidos, quizás en Australia. Miren, acá yo les presento un libro que si tienen acceso a comprarlo, cómprenlo. Tristemente no está en español, que es del famoso Carsten Johnson. Y Carsten Johnson, él es un filósofo adventista de los años 70 y 80, y él es para mí el que ha escrito mejor sobre este libro. Tiene su página abierta en la web donde usted puede descargar todos los libros en forma gratuita, pero está en inglés, ¿no es cierto? Ese sería un buen trabajo para la editorial que estamos levantando. He pensado que podamos traducir esos libros. Y en este libro, que después republicó el Ministerio del Pastor Borg, que vende este libro, se llama La Omega Mística de la Crisis del Tiempo del Fin, de Carsten Johnson. Y en este libro, él lo que yo dije, con la intelectualización de la teología adventista y del santuario especialmente y la verdad presente, él lo trabaja con lujo de detalles, da fechas, va al punto, ¿no es cierto? Y demuestra de una manera muy sorprendente algo que ya en su época él la estaba viendo. Es muy increíble y por eso digo, no es el pastor Canale o Jensen, no son los únicos que se han dado cuenta acerca de esto. ¿Qué otras citas más antes de ir a la conclusión? Veamos una cita más y hacemos una conclusión de lo que vimos en esta tarde. Dice en esta cita también tremenda, el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma consistiría en qué. Esta es lo que usted va a escuchar cada vez más, inclusive en los círculos de la teología. ¿En qué consiste esta reforma? Consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. Sí, y la hermana White supone ahora, ¿no? En la hipótesis que eso pasara, y lo escribe esto, ¿no es cierto?, a principios del siglo XIX, lo está explicando, al siglo XX, perdón, dice, si se efectuara esta reforma, dice acá, ¿no? Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Algo que personalmente yo ya estoy viendo hoy. Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Imagínense, eso está pasando hoy, hermanos. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros, clave, importante, se escribirían libros de una nueva orientación. Ya no es tan importante el santuario. Por ahí hay un libro que yo lo tengo en mis manos, el último gran libro teológico que ha sacado la iglesia, y el santuario tiene un lugar periférico casi en los últimos capítulos. Eso a mí me muestra en forma evidente que el autor, a pesar de ser un gran teólogo, no le da tanta importancia al santuario y por lo tanto la verdad presente. Es bien increíble que uno como una radiografía lo puede ver. Entonces, después de escribir en rojo, dice, se establecería una nueva organización, se escribirían libros de una nueva orientación, se introduciría un sistema de filosofía intelectual. ¿Escucharon bien, hermanos? Ahí está. El espíritu de profecía confirma lo que hemos presentado someramente esta tarde. Se introduciría, dice de nuevo, un sistema de filosofía intelectual. ¿Por qué? Porque dice acá que los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. Por eso se puede meter y empezar a enseñar en los seminarios y universidades liberales de nuestra iglesia evolucionismo. Porque si el sábado y por lo tanto el Dios creador no es tan relevante y no hay una semana literal de 7 días, entonces podemos enseñar evolución o evolución teísta, da lo mismo.
No se permitiría, sigue diciendo la cita, no se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Habría mucha obstinación, ¿no? Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano, que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. Así que, hermanas, hermanos, estamos nosotros asistiendo a tiempos de gran oscuridad espiritual. Pero déjenme decirles algo, y lo he resaltado con la historia, desde el principio de la presentación. No se le ocurra irse a ninguna otra iglesia. No haga tal cosa. Este es el movimiento profético que Dios levantó, lleno de imperfecciones muchas veces, pero es el remanente del Señor. Es la niña de los ojos, dice la hermana White. Esto es lo que más aprecia y ama el Señor en esta tierra. Y nosotros no tenemos y estamos autorizados para abandonar el pueblo de Dios. Moisés, con todas sus luchas que tuvo en el desierto, cómo lo atacaron, todas, ¿no es cierto?, las rebeliones del pueblo de Dios y cómo toda esa gran generación del desierto murió prácticamente, a excepción de Josué y Caleb, aún así nunca Moisés pensó en dejar a su pueblo, jamás. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día en el tiempo del fin. Así que en conclusión, hermanos, ¿qué podemos concluir? Primero, que el surgimiento del movimiento adventista fue anunciado por la profecía en un tiempo crucial de la historia, en medio de un contexto histórico y filosófico de grandes cambios. Qué lugar a duda cabe? Eso fue así. Segundo, el santuario abrió un conjunto de verdades poderosas que le llamamos verdad presente o pilares de nuestra fe, con el propósito de restaurar dichas verdades y preparar un pueblo santo para el cielo. Ese es el propósito, hermanos. No es solo para saber que ahora conocemos los pilares de la fe y repetirlos. La verdad, como dice, ¿no es cierto?, Elena de White, no basta con conocerla en sus ornamentos, sino que tiene que el poder de santificar la vida. Eso es lo más importante, ¿sí? Santificar el carácter y nuestro estilo de vida. Y además, la teología adventista hemos visto, la teología adventista actual ha sufrido lentamente una serie de cambios que afectan a la verdad presente, eclipsándola y por lo tanto provocando problemas para el cumplimiento de la misión. Así que, hermanas y hermanos, yo espero que con este primer tema, con esta primera aproximación, tomemos conciencia y le pidamos al Señor: Señor, ayúdame a entender mejor y a estudiar por mí mismo, por mí misma, qué es la verdad presente, cómo tiene que ver directamente con el santuario celestial y con nuestro Señor Jesucristo, y finalmente cómo esta verdad es lo único que nos va a mantener de pie frente a esta gran oscuridad espiritual que hemos estado sufriendo hoy en día. Que Dios te bendiga, querida hermana y hermano, es mi deseo y oración. Qué maravilloso mensaje el de esta noche para nosotros. Estaba aquí anotando cada uno de los puntos que has tratado y qué bonito es estudiar y volver a recordar como adventistas del séptimo día qué es lo que nos hace adventistas, ¿no? ¿Cuál es nuestro mensaje? Y cuántas cosas se nos olvidan de nuestro mensaje, a veces predicar. Gracias, Alan, por esta explicación que nos has dado. La exposición ha sido, como decimos en España, tremenda, ha sido buenísima. Ya estoy deseando que llegue mañana para la segunda parte. Y quería comentar a los hermanos, porque ha habido alguna solicitud respecto al libro del doctor Canale. Yo personalmente me lo he leído, me encantó porque entendí muchísimas cosas y reconocí muchas cosas de las que él explicaba en ese libro. Si estáis interesados en ese libro y no lo tenéis, pedírmelo. Yo igualmente hoy, tanto en los grupos de WhatsApp como en el Facebook, me podéis buscar por Libertad Mejías, voy a colgar ese libro en PDF para que os lo podáis descargar. Os invito a que lo leáis, está muy interesante. También estamos ya pues deseosos también que nos has dejado ahí un libro de Carsten Johnson, también deseando pues que se animen desde la editorial a traducir tantísimo material que hay en inglés y que tristemente, Alan, siempre lo comentamos, ¿no? Que los que somos de habla hispana y
manejamos un poquito el inglés, pero tampoco como para esas lecturas tan profundas, pues nos encantaría que alguien rescatase esos libros y pudiera hacerlos accesibles para nosotros. Pues muy bien, muchísimas gracias. Vamos a despedir la tarde de hoy o la noche de hoy para algunos con una oración y os invito a que mañana os conectéis a las 8 de la tarde por Zoom. Es el mismo link toda la semana, por si tenéis dudas. 8 de la tarde de hora española. Yo he pasado por algunos grupos para que veáis la diferencia horaria. Pero si no habéis podido ver el tema de hoy, no os preocupéis porque en un ratito estará subido en el canal de YouTube de la Iglesia Adventista de Valencia Timoneda. Así que despedimos el día de hoy con una oración. Inclinemos nuestro rostro. Bendito Padre, amoroso Dios, Señor, te damos infinitas gracias por el tema que hemos tenido hoy aquí, Señor, en este grupo de estudio de tu Iglesia que tenemos tantas ganas de conocer, Señor, en profundidad, en cuántas cosas como adventistas nos estamos equivocando y cuántas cosas, Señor, del mundo están permeando dentro de nuestra iglesia. Pero es bueno que, pues, personas como Alan, ¿no? Dan su tiempo y sus estudios y su conocimiento lo ponen a nuestro alcance para que veamos dónde está nuestro error, Señor, y nos motive a que sigamos estudiando la palabra. Ayúdanos, Señor, como pueblo adventista en este mundo que estamos viviendo con estos conflictos. Tú sabes, Señor, los problemas que tenemos cada uno de nosotros. Pueden ser económicos, familiares, de trabajo, de salud, cualquier cosa, Señor. Te ruego que inclines tu oído a esas peticiones de tu pueblo. Pero siempre te digo, Señor, que siempre se haga tu voluntad y no la nuestra. Te damos gracias porque has mantenido la transmisión toda la noche intacta. Sé que tú lo has sostenido y te pido, Señor, que guardes a mis hermanos durante este día que tienen por delante y a los que estamos en la zona de Europa, pues que nos des un buen descanso, Señor, y nos vemos mañana aquí. Estaremos contigo nuevamente, Señor, compartiendo. Bendice a Alan y a toda su familia, que te lo pido todo en el nombre de Jesús, Señor, amén. Bueno, queridos hermanos, os doy un fuerte abrazo. Nos vemos mañana aquí con el segundo tema. No os lo podéis perder. Y también os animo a que lo compartáis en todas vuestras redes, porque este mensaje no nos lo podemos quedar para nosotros. Un fuerte abrazo y nos vemos mañana. Chao, chao.